activar el ejercicio del ejemplo para vamos a compartir ahora la pantalla. Bien, entonces en la clase pasada nos quedamos en el cómo aplicar los formatos, ¿ok? Cómo crear un archivo. Dijimos que para crear un archivo debemos trabajar en las celdas. Nos ubicamos en la celda donde vamos a incluir los datos y vamos incluyendo los datos, ¿ok? También les dije que cuando vamos a trabajar con datos numéricos para aplicar fórmulas o funciones para algún cálculo matemático debemos tomar muy en cuenta, debemos fijarnos los datos que estemos colocando porque para aplicar fórmulas los datos deben ser únicamente numéricos, ¿ok? Bien, entonces, en esta celda E2, que va a ser acá, bueno, mientras se activa bien mi ejercicio, les voy a indicar así teóricamente cómo podemos aplicar algunos formatos a nuestra hoja de cálculo. Cuando queremos aplicar formatos al texto que tenemos en nuestra hoja de cálculo, seleccionamos ese texto y nos vamos a ubicar en esta parte superior. Vamos a ubicar los iconos de las barras de herramientas para aplicar formatos al texto, ¿ok? En este momento yo no los tengo activos, pero vamos a observar estos 4 que vemos en este espacio son formatos para el texto, ¿ok? Para aplicarle a la fuente, a la letra. Estos que vemos acá al lado de los formatos de fuente, que vemos como un potecito, esto que es un cuadrito, parece una ventanita, y este de 2 flechitas hacia adentro, estos son formatos para el contorno, para las líneas, ¿ok? Bien, ya creo que se me activaron. Se me activó ya mi hoja de cálculo. Entonces, podemos aplicar formatos al texto, a los datos que tenemos en las celdas y podemos aplicar formatos a nuestra hoja de cálculo, bien sea las líneas de división de cada celda, el fondo, el color de relleno o de fondo de las celdas, ¿ok? Entonces, cuando no estamos muy familiarizados con los iconos de las barras de herramientas, nosotros colocamos el cursor y podemos ver que en la parte de abajo nos indica el nombre de ese icono, es decir, qué función me cumple ese icono. Por ejemplo, donde dice en este momento Impact, que se llama fuente, este icono me permite cambiar el estilo de la letra, ¿ok? La fuente es la letra. Este icono siguiente, que es tamaño de fuente, me permite cambiar el tamaño de la letra, de la celda o celdas o rango que tengo seleccionado. En este siguiente, que es la negrita, esto también es formato de texto, la cursiva, el tachar, el cambiar o colocar color de texto. Todos estos iconos me permiten hacer o aplicar un formato, ¿ok? Ahora bien, por ejemplo, acá en este título que comenzamos a aplicarle formatos la clase pasada, el texto tiene un color de fuente, tiene la fuente Impact, tiene tamaño 14 y aquí me indica el color del texto. ¿Lo ven que está subrayado de azul? Ese es el azul que tiene
esta fuente de este título. Ahora bien, en estos iconos que tengo acá, aquí dice color de relleno, aquí dice bordes y aquí dice combinar. Este icono combinar lo utilicé la clase pasada para combinar estas 4 celdas en una sola. Ahora, quiero colocar relleno, color de relleno a esa celda donde está el título. Vamos a aplicarle un color de relleno de un tono claro para que podamos visualizar lo que dice, ¿ok? Entonces, fíjense que ya tomó el color de relleno que seleccioné. Ahora acá, voy a quitarle la selección y vamos a observar el contorno que tiene esta celda, la línea del borde, ¿ok? Fíjense cómo es esa línea de borde. La voy a seleccionar y le voy a aplicar acá en bordes, hago un clic y fíjense que tengo aquí varias opciones para colocar los bordes. El dibujito me va indicando qué borde con qué borde voy a trabajar si hago clic en alguno de esos iconos, ¿ok? Entonces, con este voy a aplicar borde a todas las líneas del rango que tenga seleccionado. Este me indica que bordes interiores solamente las líneas de adentro, ¿ok? Del interior. Estas solo las líneas horizontales, estas las verticales y así sucesivamente. Como yo tengo seleccionada ahorita el título y es una sola celda, yo voy a aplicar estos bordes exteriores porque no tengo bordes internos o interiores en esa celda, ¿ok? Entonces le doy clic acá y si quito la selección, fíjense que ahora tiene un borde de línea negra, que no lo tenía antes. Vuelvo a mi icono de bordes y puedo seleccionar un color para ese borde. ¿Ok? Yo le voy a colocar un color diferente al azul. No, le voy a colocar el mismo color que tiene o un color, este color. Azul de tono más oscuro que el relleno y ahí se va a notar. Entonces voy a quitarle la selección y no me lo tomó. Voy de nuevo, borde. Tengo seleccionado el color azul, color de borde azul, pero ahora debo indicarle a qué borde le voy a colocar ese color azul. Entonces, en el borde exterior. Ahora sí debe estar, ¿ven? La línea de color azul. Ahora quiero esa línea más gruesa que se note más. Pues me ubico en el icono de borde, ya tengo el color, tengo a qué borde le voy a aplicar ese color. Estilo de borde, tengo seleccionado el más delgadito. Entonces yo quiero el estilo de borde un poquito más grueso, le doy clic a este tipo de línea. Le quito la selección y veo el borde. Azul, que ya está seleccionado. El estilo de borde grueso en el borde exterior. Y allí ya me aplicó el formato. ¿Ok? Allí lo tenemos. Bien, vamos ahora a aplicar. Voy a hacerlo hasta la fila. Voy a subir aquí un poquito. Mi barra de desplazamiento vertical la voy a utilizar en este momento para subir un poquito la página. Y quiero ubicarme desde la línea 2 hasta la 20, ¿ok? Entonces voy a seleccionar el rango de celdas. Recuerden que rangos son varias celdas. Entonces voy a trabajar desde la celda A2, donde está número, y voy a movilizar hacia la derecha hasta la columna D y voy a bajar hasta la fila 20, que es donde quiero trabajar. ¿Ok? Quiero este rango de celdas desde A2 hasta D20. Bien,
acá le voy a aplicar nuevamente formatos a los bordes. ¿Ok? Entonces me ubico aquí. Bordes. Voy a seleccionar el mismo tono azul. Voy a seleccionar en el estilo de borde, voy a seleccionar, vamos a seleccionar esta delgada primera. Y voy a seleccionar acá bordes interiores. Le hago clic allí, le quito la selección y vamos a observar cómo todas las líneas que conforman los bordes internos de esta tabla están ahora con el formato que acabo de aplicar. Selecciono nuevamente mi rango de celdas y ahora le voy a aplicar el borde azul, el estilo de borde tercero, que es más ancho, en el borde exterior. Y allí le coloqué el borde exterior del mismo color y más grueso que los bordes internos, ¿ok? Ahora selecciono mi rango de celda desde A2 hasta D2 y voy a aplicar bordes a este contorno para que se me coloquen las líneas gruesas en el contorno de los datos. ¿Bien? Ok. Entonces, de esa manera vamos aplicando formatos. Vamos a, son las 5. A seleccionar los subtítulos desde el rango A2 hasta D2 y vamos a trabajar acá con la fuente. Quiero cambiar el estilo de fuente. En este momento está este Conforta, dice allí. Voy a colocar este que se llama Georgia. Bueno, como está escrito. Está en tamaño 12. Puedo, aquí en tamaño de fuente, puedo disminuir el tamaño, puedo ampliarlo. Yo lo voy a dejar en este momento en tamaño 12. Bien, aquí podemos ver que está en negrita. Acá se le puede aplicar cursiva si se desea. O se puede dejar de ese tono. Y le voy a colocar acá este color. A ver si se distingue más. Tiene un color verde más oscuro. Y aquí podemos ver ahora el formato de la fuente de esos datos. Y así sucesivamente cada uno de los datos podemos irle dando formatos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si nos da tiempo de... Quiero agregar en esta otra columna, quiero agregar, por ejemplo, un área para hacer alguna fórmula matemática. ¿Ok? Entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, totales. ¿Ok? Y entonces en esta columna de totales yo voy a aplicar fórmula en cada una de estas celdas para calcular los totales de el cálculo de los ejercicios que realice cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Entonces aquí me faltaría agregar el nombre de los estudiantes, agregar aquí las calificaciones. Vamos a ver acá, por ejemplo, de 15 acá y 18 por acá. Aquí le colocamos 18 y aquí vamos a colocarle 18 también. ¿Ok?
¿ok? Voy agregando las calificaciones de cada uno de los estudiantes, ¿bien? Entonces, acá, estas celdas son de datos numéricos porque a estas celdas es donde yo le voy a aplicar las fórmulas matemáticas para calcular los totales en este caso. Ahora bien, a este texto, a estos datos, yo le puedo cambiar también los formatos, le puedo aplicar color, le puedo modificar la fuente, el tamaño, lo puedo centrar y puedo hacer una serie, puedo aplicarle una serie de formatos a estos datos, aunque sean numéricos. Lo importante es que no haya dentro de esta celda donde están los datos numéricos, que no haya ni coma, ni punto, ni letras, ni signos, ningún tipo de otro dato que no sea numérico. ¿Ok? Entonces, para aplicar las fórmulas, un ejemplo. De todas maneras, la parte de las fórmulas la vamos a comenzar la próxima clase porque para eso necesitamos un poquito de tiempo para entenderlo, ¿ok? Entonces las fórmulas y las funciones para aplicarlas en una hoja de cálculo siempre deben comenzar con el signo igual, ¿ok? Entonces, colocamos el signo igual y aquí podemos colocar, por ejemplo, si colocamos suma, vamos a observar, vamos a borrarle la M para la A para que vean que cuando estamos comenzando a escribir alguna fórmula, alguna función, la hoja, la aplicación me muestra automáticamente varias opciones, ¿ok? Ahora bien, yo lo que quiero es sumar, entonces le aplico suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar la celda C3, este 15 que está en la celda C3, más este 18 que está en la celda D3, ¿ok? Entonces puedo hacerlo. Un clic aquí y fíjense que automáticamente se coloca la celda donde está el 15, ¿ok? Y luego selecciono hasta el 18, que son los dos datos que voy a sumar. ¿Ok? Cerramos el paréntesis y esta función me está indicando que voy a sumar los datos que están en la celda C3, que sería 15, más el dato que está en la celda D3, que es el 18. ¿Ok? Al pulsar la tecla Enter, me da el resultado de la suma de 15 más 18, ¿ok? Este es un ejemplo, por supuesto que en totales en nuestro caso no sería solamente, no sería una suma, ¿ok? Pero un ejemplo, repito, con este segundo estudiante. Signo igual, voy a sumar, abro paréntesis para indicar que voy a sumar. Hago clic en el 18, que es la primera celda que voy a sumar, y luego voy a seleccionar D4, que es donde está el segundo dato que voy a sumar, es decir, el segundo 18. Cierro el paréntesis para que me pueda tomar el cálculo matemático y pulso la tecla Enter. Y así se me suma 18 más 18, ¿ok? Entonces, esa es una de las formas para aplicar fórmulas o funciones para realizar los cálculos matemáticos en una hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, de igual manera, podemos también trabajar otras funciones,
otros cálculos matemáticos. A eso nos dedicaremos la próxima clase. Detalladamente, con calma, haremos un ejercicio, una planilla donde vamos a aplicar cálculos matemáticos, ¿ok? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer. Sí, la evidencia del día de hoy, ¿cuál es? Disculpen. La evidencia del día de hoy, continuamos con la misma, ¿ok? ¿Por qué? Porque apenas nos dio tiempo de explicar la fórmula de la suma, ¿ok? Una sola función. Entonces, para la próxima clase, los que no han completado la evidencia de la clase anterior, que era estos datos que están acá, la pueden realizar. Y los que ya la hicieron, completen, apliquen formatos, los que no han aplicado formatos, y apliquen la fórmula de la suma para hacer esa práctica de la suma, ¿ok? Y la próxima clase lo que vamos a hacer es a esa evidencia que ya va a tener la suma, le vamos a ir agregando la función de promedio y otras funciones que vamos a trabajar la próxima semana, la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Hasta Sí, el momento. una consulta. Sí, dígame. Miss, para desaparecer donde esté puesto ahí, Club Docentes Digitales, ¿cómo se hace para desaparecer las líneas? Para desaparecer las líneas. Ok. Fíjense, lo que yo hice acá en este caso fue combinar celdas, ¿bien? Por ejemplo, si yo quiero colocar esta palabra totales en estas tres celdas, es decir, como usted dice, eliminar estas tres líneas, estas dos líneas que están acá. Yo voy a seleccionar desde esta celda E2 hasta G2. Quiero eliminar estas dos líneas y convertir estas tres celdas en una sola. ¿Qué debo hacer? Me ubico en este icono llamado combinar celdas. Le doy un clic y me combina esas tres celdas, me las convierte en una sola celda. Entonces, a totales le aplicamos los formatos para ubicarlos como hice acá en Club Docentes Digitales. Le vamos aplicando los formatos. Y vamos cambiando los formatos y la forma de la presentación de nuestro documento. ¿Aclarada la duda? Sí, gracias. Ok, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, estimados participantes, colegas, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Espero que realicen, por favor, su actividad, su evidencia. Recuerden que de esa manera es que se aprende, practicando. Entonces, nos vemos la próxima clase. A ver, María. Y no se olvide de agregarme al grupo de WhatsApp, por favor. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Dame un momentico. Déjenme, permítanme para detener la grabación de la clase.